Comenzamos, como saben ustedes, el miércoles el programa de Medicina y Verdad. Y saludo al doctor Corso. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, don José, a usted y a todos los telespectadores. Bueno, pues tenemos 5 temas que vamos a ver si en la hora y pico que tenemos pues se lo llevamos a la audiencia. En primer lugar, vamos a hablar de... Pues, el tema del Alzheimer es una enfermedad, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no solo afecta a la persona que lo tiene. Una social, además. Claro. Afecta a toda la familia. Y que además, para más problemas, no tiene solución, parece ser, ¿no? De entrada no. De entrada. No obstante, el diagnosticar esta enfermedad también es complicado. Sí, porque ¿no, tú la tienes que diagnosticar entre otras series de enfermedades, como es la enfermedades neurodegenerativas, la demencia senil, es decir, que hay varios tipos de enfermedades cerebrales neurodegenerativas que en un principio están emparejadas con el Alzheimer y nunca sabes para dónde va. Entonces, por esa regla de 3, a veces se le diagnostica un Alzheimer y no es Alzheimer, ¿no? Exacto. O también se diagnostica tarde. Otra cosa o tarde. Ya. Hay 2 tipos de diagnóstico de Alzheimer. Los 2 muy fiables. Uno es genético. Eso genómica y genética, diagnóstico de probabilidades de Alzheimer al 90 y tantos %. Sí. Es decir, prácticamente 100%. Y otro es con unos nuevos radiofármacos que hay en la actualidad, que han venido hace muy poco. Eso es reciente, ¿no, sí. doctor? Sí. Eso se diagnostica pues como el cáncer con el PET. Me explico. El PET es una tomografía axial a positrones que puede hacerla de rastreo corporal, de la punta del pelo a la punta del pie. Si tú, por ejemplo, utilizas una glucosa marcada radioactivamente para los tumores, como el cáncer, las células cancerosas es las que más rápido tienen el metabolismo, puesto que están reproduciéndose continuamente y a gran velocidad. Está vivo, supervivo, ¿no? Supervivo, necesita mucho complejo glucosa-glucógeno para seguir vivo, porque si no, no sigue. Entonces, si tú tienes glucosa marcada radiactivamente, la inyectas por vena y esperas, al rato tú puedes hacer un barrido corporal y ves dónde se acumulan esos complejos de glucosa-glucógeno que te indican dónde están las metástasis o el tumor. Esto es para el tema del cáncer. Para el tema del cáncer. ¿Qué pasa con eso? Que dependiendo del índice de absorción, porque siempre hay una posibilidad de error, es decir, si tú tienes, ¿qué te digo yo?, una encía inflamada, también en la inflamación que se necesita mucha glucosa-glucógeno, te capta. Lo que pasa que capta... Y puede de alguna manera despistar. Pero eso se hace por índice de absorción de glucosa, que es el SUB, y dependiendo del SUB que tenga, depende si es tumor o no. Pero vamos, sirven para diagnosticar tumores. Sí. Es fiable, eso sí. Totalmente, al 100%. ¿Qué ocurre con el nuevo radiofármaco para el Alzheimer? El Alzheimer es el depósito de sustancia beta-amiloide dentro del cerebro. Los sistemas beta-amiloide es mielina degenerada. Quiere decir, doctor, que el tema del Alzheimer afecta al órgano vital que es el cerebro, claro. Exacto. Y entonces las placas de sustancia beta-amiloide pues se abrazan a las neuronas y degeneran las conexiones, y al degenerar las conexiones interconecta mal y se le va a la memoria, el movimiento, se le va todo. Bien, cada vez más progresivo porque cada vez se deposita más. Entonces, en un principio, si tú tienes un radiofármaco que se pega a la sustancia beta-amiloide, puedes diagnosticar el Alzheimer. Ah, bien.
porque en un principio una demencia senil, que no tiene nada que ver con el Alzheimer, aunque todos acaben tocando la viola, una demencia senil no tiene sustancia beta-amiloide, no tiene placas de beta-amiloide. Por lo tanto, no se detecta a través del radiofármaco. Exactamente. Entonces, eso es bueno para diagnosticar en estadios primitivos, puesto que la sustancia beta-amiloide se va depositando 20 años antes, es decir, a lo mejor una persona empieza a desarrollar el Alzheimer con 30 años. Lo he explicado en otros programas, lo has dicho. Y luego le aparece a los 70. Entonces, si tú empiezas a ver trastornos de conocimiento de esto y de lo otro, no conexiones en la persona, y le haces con un PET con radiofármaco para el Alzheimer, tú puedes diagnosticar un Alzheimer temprano. Un principio de Alzheimer, ¿no? Sí, no, Alzheimer. Alzheimer. Punto. Que esté en un principio, porque en un principio dan menos síntomas que al final. ¿Y qué ventaja hay? No, hombre, qué ventaja. ¿Puede haber una ventaja el detectarlo al principio? Hombre, que para se empieza mejorar con ejercicios de memoria, ejercicios físicos, menos antioxidantes. Quizás que no avance tan rápido. Ya. Y teniendo el radiofármaco y el diagnóstico certero del Alzheimer, cuando encontremos una medicina que disuelva la sustancia beta-amiloide, es decir, lograríamos prácticamente la curación del Alzheimer, sí tendremos la forma de diagnosticarlo y empezar a tratarlo en el primer momento, no en el último, ya cuando está desahuciado. Cuando se llega al diagnóstico del Alzheimer, prácticamente está el tío en la última, vamos, bueno, que dure 5 o 6 años, pero como está volado, da exactamente igual. Lo que hay que llegar es a tratar de que no se le vaya a la olla al 100%. Y si encontramos, ya tenemos un sistema diagnóstico seguro, diagnóstico temprano. Cuando encontremos alguna medicina que vaya bien para el Alzheimer de verdad, la podremos aplicar mucho antes que cuando le aparezcan los síntomas definitivos. Que desgraciadamente no hay todavía esa todavía medicina. No. Pero sabiendo... Pero la radiocirugía es una cosa que se está avanzando muchísimo, porque es una tecnología semiespacial. O sea, la radiocirugía va muy ligada al, ¿qué te diría yo?, a la medicina espacial, a la medicina de escáner, o sea, a la medicina de vanguardia máxima. Claro, ¿no? de vanguardia máxima en el aspecto armamentístico. Ya lo hemos hablado también muchas claro, veces. La resonancia, que gracias a la guerra, entre comillas, guerra, ¿no? Claro. Eso de gracia, ¿no? Sí. Se han puesto, digamos, para la población civil y para el mundo en paz, medicinas como, por ejemplo, la penicilina, mucha claro. medicina. Las sulfamidas las sacaron los alemanes y la penicilina los británicos. Exacto, sí. Aunque era un español el que investigó. Pero bueno, esto ya es otra historia. Era una polaca la que descubrió el hongo Penicillium notatum. Primero eran los elefantes. Y después el mérito se lo ha llevado el francés, ¿no? No, el inglés, Fleming. El inglés. Y quien de verdad hizo posible el uso de la penicilina fue un cirujano español, catalán, buenísimo, extraordinario, que era Trueta, Josep Trueta Raspall, que era un ser maravilloso. Una persona de una inteligencia... Quizá hay un reconocimiento por los verdaderos profesionales a esas personas, ¿no? Sí. A los profesionales, bueno, los profesionales en España cada vez hay menos profesionales. No, pero yo hablo en general, del mundo entero, no hablo aquí ya, profesionales, mira, esto es un país de locos, esto no tiene apaño. Sí, hombre, sí. Bueno, en España Fleming, hay que confiar en cuando nuestro empezó país. a utilizar la penicilina, que era una penicilina que, yo no sé, tú te acordarás de la época del extrapello, que venía en líquido y venía en frío, para que no fermentara el hongo. Pues al principio la ponían directamente un cultivo de penicillium en el culo y se le abrían a los tíos unas bocanas que le pudrían el culo. Claro que me acuerdo de eso. Claro, bien. Y entonces, hasta que no se liofilizó, no se pudo utilizar la penicilina en polvo y diluirla. Pero antes era a base de inyecciones. De inyecciones, pero que venían ya líquidas, ya venía el cultivo del penicillium. ¿Qué ocurrió? Que Trueta, para hacer útil la penicilina, puesto que no tenían la vía, el por dónde meterla, porque producía necrosis de tejido, imagínate. Entonces
como era cirujano y un cirujano extraordinario, dijo, no, vamos a ponerla en peritoneo. ¿Peritoneo qué es? No en las tripas, sino dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué pasa? El tejido del peritoneo, lo que recubre, ese filtra unos 2 litros diarios de líquido peritoneal. Pero en situación de irritación filtra hasta 30 litros diarios. Entonces, al meterle la penicilina, diluye y la pasaba al torrente circulatorio diluida y no producía necrosis. Y ahí se ligaba con eso, claro, con el ese líquido producto peritoneal. Ya. O sea, nosotros tú nos abres y las tripas nunca están secas, Ya. están bañadas de líquido, que es el líquido peritoneal, el que produce el peritoneo, que se renueva constantemente, unos 2 litros al día. Pero en situación de infección o de estrés o de lo que sea, sobre todo de infección, hasta 30 litros puede filtrar. Y entonces él metía la penicilina, se diluía, como se irritaba el peritoneo por el hongo, y entonces filtraba mucho y a gran velocidad y se distribuía la penicilina por todo el organismo. Así se empezó a utilizar de verdad la penicilina en los heridos graves de bomba y todo. Y fue Trueta Raspal, José Trueta Raspal. Trueta, un cirujano extraordinario que era republicano, le pasaba lo que a Ortega. Esto no es lo que yo había pedido. Y se tuvo que ir de España, y como era catedrático de cirugía de la Universidad de Barcelona, recaló en Oxford. Sitio no le faltaba, seguro. Recaló en Oxford. Y está la cura de Trueta, que es una cura para las heridas anfractuosas y evitar el tétano y evitar la gangrena. O sea, que Trueta era un cirujano de una categoría impresionante. Muy bien. Y luego, como persona, yo lo traté a don José, ya mayor, era excepcional. Y de una agudeza y de una inteligencia, maravillosa. Era muy salado. Gente, ya siempre se ha dicho que en el mundo de la medicina de España, claro, lo que son los profesionales están de una altura extraordinaria. Muy buena. Relacionado con el tema de radiofármaco, ¿esto ya se está aplicando, doctor? Sí. Y ahora lo que se está aplicando, ahora ya hace tiempo, como la radiología ya he dicho que está muy avanzada, hay una parte de la radiología. Sí, se está introduciendo el tema de la radiología prácticamente en todos los aspectos del mundo de la medicina, ¿no? Pues está lo que se llama la radiocirugía estereotáxica. Y la radiocirugía estereotáxica es para curar tumores, y la verdad es que los cánceres de pulmón curan muchísimo. En el cáncer de pulmón no metastásico, tiene metástasis, lo que está hablando no es para diagnosticar, sino para curar. Para curar. Hay una radiología diagnóstica y otra radiología intervencionista. Como es intervencionista se le llama radiocirugía. Y dentro de la radiocirugía hay 2 modalidades. Una convencional y otra estereotáxica. Entonces, la radiocirugía estereotáxica es la que va muy bien en los cánceres de pulmón y de hígado, pero es que solo radia el cáncer, no radia otra cosa más. El mejor aparato de radiocirugía estereotáxica está en Agrópoli, en Italia. En el Mazzoli, el hospital es el Ospedale Civile de Agrópoli. Y el centro se llama Radio Surgery Center. ¿Y son intervenciones? Te dan 10 veces más radiación. ¿Pero cómo se dice? Radiocirugía. No, pero que son intervenciones no dañinas, ¿no? No, hombre, claro. No, sin efectos secundarios. Pero que no raja. Se llama radiocirugía estereotáxica. ¿No invasiva se llama? No invasivo. Eso. Porque entran los 3 ejes del espacio y solo hace efecto de radioterapia justo en el tumor. Ni 3 milímetros para afuera ni 3 milímetros para adentro. ¿Y al paciente o la paciente que le intervienen por este procedimiento le aplican, ¿cómo se llama?, para dormir? No necesita ni anestesia ni nada. No. Si no se entera. Es como vamos a ver, la radioterapia convencional que se usa en España generalmente es lineal, te atraviesa de parte a parte y
o otra que es bipolar. Pero estas estereotásicas son los tres ejes del espacio. Entonces, al estar los tres ejes del espacio, tú puedes dar muchísimas más dosis de radiación para matar el tumor en muchísimas menos sesiones. Y además no lesionan ningún tejido que esté al lado del tumor. Con lo cual porque el efecto radioterapia es cuando confluyen los tres haces del espacio. Eso se denomina la tecnología radiológica, ¿no? Sí, dentro de la tecnología la radiocirugía estereotáxica. Y te puedes ir al cáncer de pulmón, que va muy bien, y al cáncer de hígado por estereotaxia. ¿Por qué, digamos, órganos blandos, no? Hombre, porque son los que mejor responden. Porque es bueno, es el tratamiento, digamos, generalizado para todos los tipos de cáncer. Porque es un tratamiento caro y porque hay que irse a Agrópolis, a Italia. Aquí en el Anderson de Madrid hacen uno que es una mala copia de lo que hizo Eric Belgren. O sea, que ahí pega lo de las copias, nunca son... sueco, era el catedrático de radiología de la Universidad del Karolinska de Estocolmo. Es el tío que más radiología sabía del mundo, sin discusión. Ese era un fuera de serie. Lo mismo que don Manuel Bajo, que en paz descanse, que era otro radiólogo impresionante, que además, vamos, ese le sacaba los colores a los de Siemens, a los de Philips y todo, empezaba a preguntarle y a decirle, y al final montaba en los aparatos mejor que los técnicos. Mejor que los técnicos, ¿no? Sabía, que ya gente que sabía. Ya es un, ¿cómo te voy a decir? Un mérito, ¿eh? Ya no solo... Es como un buen piloto que encima sepa armar y desarmar el avión. Claro, exacto. Claro, está en todos los intríngulis del avión, en toda la mecánica, no se le pasa a uno. Y además hay médicos, como lo hay en otras profesiones, que no quieren que intervengan nada, que ellos lo hacen para tener, digamos, más confianza, más seguridad. Don Manuel Bajo fue el primero que trajo un gastroscopio a España. Tío, era millonario, se había formado en Alemania, era un internista impresionante y el tío estaba a la última. Y don Manuel, pues un día leyó un suelto que en Japón, la Olympus no sé qué, que había descubierto un sistema para ver el estómago, para ver las articulaciones, para no sé cuánto y no sé qué. Y el tío pues cogió el maletín, como le sobraba la pasta, dijo, yo me voy a Japón y me voy a enterar qué coño es esto. Así directamente. Y se fue a Japón 3 meses. Meto fibroscopio, saco fibroscopio, aquí veo, aquí miro, sangra. Como era internista de digestivo, sabía perfectamente de lo que había por dentro. Y entonces, pues claro, vino con los Olympus, pero vamos, unos maletines de Olympus que entraron además por Málaga, con mi tío Julio Pierrá, que estaba de jefe de la Policía Nacional de Málaga y Melilla. Julio Pierrá Monedero. Julio Pierrá, que era hijo de un capitán general de Valladolid y era el comandante en jefe de Melilla y Málaga. Comandante general, era sí, el comandante. Que el militar de Málaga. No militar, era de la Policía Nacional. Policía. Y entonces por él pudimos colar los aparatos, porque nosotros no íbamos a hacer negocio, ni claro, como aquello traía como televisiones chicas y tal, y la gente podía pensar que era contrabando de televisiones, ¿no? Y lo compró don Manuel Bajo en Japón con sus dólares y se los trajo para acá. Y gracias a eso sabíamos nosotros, antes que nadie, la gastroscopia en España. O sea que en aquel tiempo era un avance de primer nivel, ¿no? En Barcelona con Piulás, con el catedrático de patología quirúrgica de Barcelona, un día en una intervención, yo acompañé a un amigo mío que era anestesista, que era catalán, aunque se llamara Hernández, claro está, y el doctor Hernández era un anestesista muy bueno y empezó a hacer fibroscopia. Y entonces había una señora, mujer de un médico, que estaba sangrando por arriba y por abajo unas veces, otras veces por arriba, en fin, que no se sabía muy bien. Le habían dado ya 17 contrastes, 17 papillas, que no había manera de aclararlo. Y entonces, como presentaba una hemorragia grande de melena, por F, pues, y era mujer de médico, pues bueno, vamos a abrirle la panza a ver qué puñetas tiene. Claro, este médico eligió al catedrático, a Piulás, que había sido su catedrático de cirugía y que era un cirujano impresionante. Entonces yo fui con el fibroscopista, vamos, con el que iba a hacer la gastroscopia,
acompañándolo porque éramos amigos y luego nos íbamos a ir a un club que se llamaba Planeta 2000. Bueno, a tomarnos unos chupitos de champán y ver a la gogo bailar. Sí, aquello estaba en la Rambla. Bueno, pues vamos a operar y cuando terminemos de operar nos vamos a Planeta 2000. Bueno, pues muy bien. En efecto, nos fuimos, estaba el doctor Piulá así con las manos puestas, ya vestido, lavado y tal, el ayudante, en fin, el otro, la instrumentista, todo Dios. Y como anestesista, Hernández, y una vez anestesiado le metió el gastroscopio. Y cuando estaba metiendo yo lo veía que seguía y no veía el fundus gástrico y le dije, retroversión. Y miró Piulá así como diciendo, ¿quién será este pollo? Digo, retro. Hizo retro, vio el fundus gástrico que no se agarraba, ya enderezó y nos metimos y le dije, eso va a ser un páncreas aberrante de segunda porción duodena. Anda ya, Mariano, que sí, ya lo verás. Total, que seguimos y era un páncreas aberrante. Entonces, el Piolán me miró y dijo, ¿usted es gastroscopista? Digo, no señor, yo soy cirujano. Dice, pues esto es la primera vez que se hace en España. Digo, usted perdone, hace 9 meses que lo estamos haciendo nosotros. Dice, eso solo puede ser un cirujano. Digo, ¿quién? Dice, Julio Corzo de Úbeda. Tu padre, ¿no? Digo, ¿lo conoce usted? Me preguntó. Digo, sí, hace unos 30 años. Dice, hombre, si esa es la edad que usted tiene. Y le dije, es que es mi padre. Dice, pues solo podía ser de Julio Corzo. O sea que lo dijo el hombre, y además eso se me ha quedado a mí grabado para toda mi vida. Me dijo, es el mejor cirujano que yo he visto jamás. Me lo dijo Piolán. Porque claro, en el tema de... Y ya le expliqué el por qué nosotros habíamos llegado a la gastroscopia mucho antes que el resto. Ya. Que digo yo, Mariano, que el hecho de la cirujano, ¿no? Hoy por hoy han cambiado mucho las cosas, ¿no? Claro, las técnicas avanzan una enormidad. Y hoy, antes decía, antes había las manos del cirujano. No, las manos intervienen. ¿Sí? Siempre, ¿no? Siempre. La técnica, Ni la depuración técnica, la falta de marraneo, de chinchorreo, la seguridad en ir, todo eso influye mucho. Sí. ¿Qué pasa? Que hay veces en que la cirugía, por ejemplo la laparoscópica, no cubre todo. Y otras veces en que si hay alguna anomalía, pues te puedes encontrar con la sorpresa más desagradable. Y tiene que intervenir con las manos. Claro. Y si no sabes, ¿qué haces? Claro, es si como, no sabes, ¿qué haces? No sé si vale este ejemplo, ¿no? Es como los chavales de hoy en día que manejan el ordenador de primera y si tal, se les estropea... Pero ahora le dice, exacto, bueno, escríbeme una carta. No sabe. Es que no saben ni coger el boli. O con los cálculos matemáticos. Claro. O sea, eso es una de mis críticas a los arquitectos. Un arquitecto te hace el cálculo de resistencia a materiales metido en el ordenador y te hace un edificio de una planta, de 10 plantas, de 100 plantas y de 1000 plantas. Depende de lo que le ponga. En realidad es el ordenador que hace el 80 o el 90%. Ninguno de ellos quiere decir que sea un artista. Cuidado. Leonardo hay muy poco. ¿Leonardo da Vinci? Sí, Leonardo hay muy poco. En el sentido de que Leonardo lo mismo te construía un castillo con unas bases impresionantes. O se iba al cementerio a estudiar los muertos. O te daba lecciones de anatomía. O sabía de resistencia de materiales del copón de la galleta o de armas. Es decir, era una mente abierta aparte de artista. Y te montaba un globo y para poder... Lo que le echara. Es decir, un arquitecto, para darle a un botón, si esa es tu profesión, estás perdido. Tienes que tener algo más, que es espíritu de artista. Entonces, el artista del Renacimiento que proyectaba una catedral y decía, oiga usted, al arquitecto, al cantero, yo puedo meter aquí un arco que lleve una vidriera de 200 metros cuadrados. ¿Sí o no? ¿Me lo permite la estructura, los arbotantes y esto? ¿No se cae la catedral? Y eso la máquina no te lo dice. Ahora sí. Ahora nada más que es cuestión de cemento, acero, pero te falta el saber dónde tienes que poner la vidriera. O si allí tiene que ir una vidriera y no otra cosa.
y la orientación del sol con respecto a las misas. Claro. Te faltan muchas historias. Claro, por ejemplo, hay obras hechas antiguamente que ponen los agujeros de tal forma Los rosetones. que a tal hora entra el sol. Claro, los rosetones. Bueno, y hay capillas dedicadas con a los una muertos. Exactitud. Claro, que hay capillas dedicadas a los extraordinaria. muertos que le entra por el rosetón de el sol por el rosetón a la hora en que se hacía la misa de difuntos. Sí, es increíble. Claro. Increíble. Para gastar menos velas, gastar menos hachones, gastar menos... Y antes no habían ordenadores ni nada de eso. Eso era todo. Coco y orientación. Y trabajo. Lo mismo que las pirámides de Gizeh las tiene a todas, o de Giza, como dicen ahora los cursis. De ¿Cómo? Giza. Ah, ¿a las pirámides? Sí, las ¿Cómo pirámides de Giza. Yo no. Nosotros siempre hemos dicho las pirámides de Gizeh, pero bueno, Giza porque es el nombre de los moros. En inglés, No, de Giza. árabe, ¿no? Sí, bueno, pues pero esas pirámides... las pirámides no son de origen árabe, ¿no? No, ni mucho menos, por eso. son de egipcio faraónico. Pero esas están orientadas con respecto a la estrella Sirio. La estrella del firmamento. Sí, la primera estrella que sale, Sirio. Esas están todas Esa que orientadas, sale las tres, la misma orientación. muy luminosa, ¿no? Sí, porque y tienen ¿Y por luego... qué sentido, Mariano? Porque eso es un sentido trascendente, porque ellos también creían en el alma y creían que el alma del faraón tenía que irse para el cielo. Entonces, las bocanas que tienen de respiración no solo son de respiración, sino que en un momento determinado llega el sol e ilumina por donde y entra hasta la tumba del faraón. Sí, increíble. El sol, la luz del sol. ¿Y eso hace cuánto? 5.000 años, ¿no? O 7.000, o lo que quieras. Bueno, pues eso estaba hecho así. Es decir, que es arte, conocimiento, muchísimas cosas. Y en la medicina influye el arte, la práctica, el conocimiento. Yo creo que sí. Claro que sí. Claro que tiene que ver mucho. Los otros son cirujanoides, manipuladores de carne, carpinteros óseos. Pero vamos. Carpintero óseo. Sí, yo a los Que trabajan traumatólogos. los huesos, ¿no? Carpintería ósea. Es que en el fondo es una carpintería. Es chapa, grapa, aguja, tornillo. Claro, usan tornillos, ¿no? Claro. Usan tornillos y se usan Claro. hierro. Buje, todo, claro, acero, pero sigue siendo carpintería. Sí. Claro, porque hay carpintería metálica. Claro, pues yo le llamo carpintería ósea, pero es carpintería. Claro, Pero tienes que saberte los principios de la carpintería, cuidado, que no es fácil poner un tornillo bien puesto. Yo creo que no, por eso es En absoluto, o sea, tienes que... Y la calidad del tornillo y el paso de rosca del tornillo. Muchas historias que muchos ni entienden, aunque estén con su batita blanca por ahí. Sí. Bueno, entonces, para ir terminando con estos dos temas, con relación al tema del Alzheimer, eso ahora mismo no hay esperanza de que salga productos de que puedan solucionar ese tema. Esperanza sí hay, ¿no? Lo que no hay es realidad de que... Exacto. ahora mismo, Hombre, el Alzheimer se puede parar con ozono intravenoso, con antioxidantes mitocondriales. Parar, frenar, no, marcha atrás ya. Las placas amiloides lo que pasa para que no progrese. Ya. Y entonces al tener para que no empeore, vamos. No empeore, y al tener mejor vascularización cerebral y mejor metabolismo cerebral, se producen las lesiones más lentamente. Ya. Bueno, eso se hace con ozono intravenoso, claro. El Alzheimer y el Parkinson. Y en cuanto a la... Se hace con antioxidantes mitocondriales. Se hace con omega 3, omega 6, omega 9. Se hace mejorando las condiciones físicas del paciente y mejorando su atención, su dicción, su repetición, para que vuelvan los recuerdos. O sea que no es bueno sentarlo y ahí... Esperar hasta que se muera. No. Sino que hay que... se te tire por la ventana, claro. Ya sabes que tienes que cerrar las ventanas, la puerta, el gusano, no sé cuánto. Y sobre todo la y puerta, no dejarlo solo. Que si no sale y cualquiera lo encuentra ya. Y muchas veces, por desgracia, lo encuentran muerto. Claro. Y el tema de la tecnología radiológica, ¿es efectivo? ¿Se eliminan masas tumorales? Erich Bollgren, cánceres de pulmón. Muy bien.
Cáncer de pulmón. De pulmón. Muy bien. Y eso Pulmón y hígado va muy bien. Eso se está practicando, ¿no? Sí. O sea que esto es una realidad. Sí, total. Ovarios también, es decir, órganos que estén más o menos sueltos, tumores que estén más o menos sueltos. Y ahí no interviene medicina ninguna, solamente la tecnología radiológica, ¿no? Con radioterapia. Con radioterapia. Lo que pasa es que la radioterapia que nosotros tenemos, por ejemplo, en Andalucía es lineal. Te atraviesa de parte a parte. Decir? Que te atraviesa de parte a parte, como un tiro. ¿Qué ocurre con eso? Que aunque sea... Tú imagínate que tienes una bola de cristal en el pecho, sí, que hay que destruir, y te pegan un riflazo, se llevan la mitad del pecho de adelante, la mitad del de atrás, y la bola de cristal, pero te han matado. Claro. Es decir, que hay que ser consciente de que la línea atraviesa todo. Si te pasas de radiaciones, quemas todo, y si no llegas, no quemas el tumor. O sea que hay un ten con ten. O sea que hay que prestar mucha atención. Quien hace, que el profesional o la profesional que hace eso. Lo ideal es que hubiera aparatos de radiocirugía estereotáxica. Eso sería lo ideal. Que no lo hay aquí. No. En España no. Desgraciadamente. Lo más aproximado es el Anderson de Madrid y no es estereotáxica. Ya. Bien, ¿escuchamos al cabrero, doctor? Pues muy bien. Pues venga, cuando quiera realización, entramos con el cabrero. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que fue mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pena caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla, que más pudo la muerte. Como me duele se ahonda mi herida, ya sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentiras de lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando mi cariño galopaban detrás y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril sus esperanzas, clavó en su carne viva las garras del dolor. Y mientras en la calle loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla, que más pudo la muerte. Como me duele se ahonda mi herida, ya sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón. Bueno, pues ya estamos con todos ustedes. En esta segunda parte vamos a tratar el tema de la... Internet, pues yo siempre lo digo, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Pero pasa como todas las cosas, hay que saber utilizarlo para bien, ¿no? Pues la Guardia Civil está interviniendo a petición del Ministerio de Sanidad, dado que... Sí. De la Organización Mundial de Trasplantes. Hoy mismo se ha puesto la denuncia, sí, 23 del día del 13. Porque resulta que, bueno, a través de Internet están vendiendo
Se han puesto a la venta órganos. Por dinero. Eso, en España está absolutamente prohibido. Está prohibido. Absolutamente prohibido. Y entonces la Organización Nacional de Trasplantes pues lo ha puesto en conocimiento de la Brigada de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, porque han aparecido varios anuncios en internet donando órganos a cambio de dinero. ¿Qué ocurre? Que estos hayan dicho que en caso de que no quitan los anuncios se abre una denuncia contra el responsable del portal milanuncios.com, que lo anuncian en muchos sitios de la televisión con milanuncios.com. Bueno, la web esa, como se descuide, se tiran por el responsable. Pues sí. ¿Por qué? Porque aquí la tolerancia es cero con el tráfico de órganos. Cuando tú dices, doy mi riñón a cambio de 30.000 euros, no, mire usted está vendiendo el riñón. Claro. ¿Qué pasa? Es que suena mal eso. Suena fatal, pero hay mucha desesperación en mucha gente, hay mucha hambre repartida, hay un horror. ¿Qué pasa en Sudamérica? Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, muchos de los niños esos que desaparecen son para matarlos quitándole los órganos. Sí. Sí, porque hay casos Claro. que desaparecen y punto, y no ya hay forma de nada. localizarlos. No, que va. Y- Le sacan los hígados, el riñón, Y lo hacen pulmón. para... eso Claro puede que sí. ocurrir, ¿no? De hecho, Claro. Yo, un padre multimillonario en Texas con un hijo muriéndose de leucemia y no encuentro isogrupos de trasplante, no voy a buscar para trasplantar los órganos, la médula ósea, o de un cáncer de hígado, un chiquillo, un hepatoma primario. porque se puede trasplantar. Claro. Por eso hay que tener un cuidado exquisito. Decía Quevedo que por dinero baila el perro. ¿Eso lo dijo Quevedo? No lo Sí. sabía yo. Sí. Por dinero baila el perro. Poderoso es caballero don dinero. Es de una poesía de Quevedo. Claro, es lo que tú dices también. Hay tantas necesidades y se ven Claro, mucha gente, mucha gente familia. muerta de hambre, porque, vamos, se han publicado, pero cientos de anuncios. vendiendo. Y claro, eso ya no solo el que lo pone, sino también la empresa propietaria de la página, pues está jugándose también. Claro, el que lo porque es un denuncia. delito telemático. Eso está prohibido venderlo. Eso está legislado. Sí, en el 156 bis. Esto es una cursilería. No, pero sí, no. El artículo del Código Penal 156 Pero bis. tú sabes, Mariano, que hoy... Es que yo como médico tengo que saber. Sí, pero O lo debo la saber. sociedad está Tengo- por encima, por delante, mejor Sí. dicho, que los legisladores. Y sobre todo en el mundo audiovisual los avances son Sí. espectaculares. Pero claro, ¿no? en los últimos 100 días de milanuncios.com pues han aparecido por lo menos 10 anuncios de venta de órganos. El último fue el jueves pasado. Sí, sí. O sea, que no te creas tú que tampoco hace ¿Y tanto. qué vendía el riñón? Pues el tío vendía un riñón. Otro lo cambiaba por 30, por 40.000 euros. Pero que eso es, claro que es un delito. Suponiendo que... Y ahí van toda la gente, ¿eh? Entre mayores de 20 y menores de 50. Pero, doctor... Y dicen los tíos, yo llevo una vida sana, no fumo, no bebo, tal y cual, pero necesito 30.000 euros para donar un riñón. O 60.000 euros por un trozo de hígado. Como un trozo. Un trozo de hígado. El hígado no se trasplanta completo como no sea de cadáver. Se trasplanta una parte. Pues claro. De donante Si vivo. a un donante, vivo le dona el hígado, muere, El ¿no? donante, claro. El hígado moriría, completo, digo. ¿no? Eso es es una imposible. parte. Donante vivo da una parte. Lo mismo que donante de riñón da un riñón. Un No va a riñón, dar los dos, claro. Porque hígado tenemos uno nada más, riñones dos, ¿no? Claro. Y de ese uno de hígado hay, Por eso digamos... están más baratos los riñones, porque a la vez dos. Claro. Pero no, digo yo, doctor, ¿por qué un trozo de riñón? ¿Qué quiere decir? No, un trozo de riñón no te... No, perdón, de hígado, De me he sí. equivocado. Una parte del hígado. Una parte del hígado, uno de los lóbulos ¿Qué quiere decir? hepáticos. ¿Que el hígado no trabaja en el organismo en su conjunto? No, vamos a ver, el organismo es tan perfecto
que nunca trabaja al 100%. Esto es como un Ferrari. Tú lo puedes llevar a 14.000 revoluciones, pero lo revientas y lo llevas de aquí a Madrid. Ya. Dice, ese Ferrari para que está hecho, para ir a 6, 7, 10.000 revoluciones tranquilamente, tranquilo, claro. sin desgaste y sin... Si lo fuerza... Si lo fuerzas, lo revientas. ¿Qué ocurre con esto del hígado? El hígado funciona a un 60% de su rendimiento máximo y los riñones a un 20, un 30%. Es decir, que hay personas que nacen con un solo riñón Y viven. Sí. y viven perfectamente, o con un lóbulo atrófico de los lóbulos hepáticos y viven perfectamente. Lóbulo sin es, ningún problema. estamos hablando ahora del hígado. Hígado. Lóbulo. Ya. Entonces, el organismo es tan perfecto, es lo mismo. Si nuestro cerebro de verdad se ocupara entero, las neuronas trabajaran enteras, esto ríete de los superordenadores. Ah, sí. Sí, El cerebro, ¿no? el cerebro. O sea, que es que, O como sea, trabaja... quiere decir que el cerebro de un ser humano trabaja al 10 o al 15%. Al 20%, 30% como mucho. Nos falta un 70%. De- Nos falta una cantidad de cualidades de percepción, de visión estereotáxica. Nos falta de todo. Nos falta... De ahí viene el ser más hay- sabio o menos sabio, Sí, de por que supuesto, tu cerebro sí, funcione más. mejor. 1, 2. Luego nos falta, por ejemplo, planos espirituales, nos falta conocimiento del aura, nos faltan muchas cosas. Por ejemplo, los famosos monjes budistas. Sí. Hay una novela de un inglés que se llama Martel Losam Rampa, que es la búsqueda del jefe espiritual de los budistas, ¿no? Del Dalai Lama. Al Dalai lo eligen desde chico a través de una visión, de los monjes, y dicen, está en tal sitio y a tal hora estará en el arroyo con las manos en agua metidas, y van y allí está. Pero es que además luego le hacen lo que se llama el tercer ojo, que es que con un trozo de bambú, de madera, de sándalo o algo así, le abren aquí un agujero al niño. Al niño. A eso se llama el tercer ojo, porque dicen que eso le permite que las vibraciones y las ondas le lleguen mejor al cerebro, porque el cerebro es una máquina, es como un ordenador, tiene magnetismo, tiene 80.000 historias que todavía no comprendemos. Increíble. Claro. Entonces, eso les permite descubrir el aura de las personas. ¿Qué es el aura de las personas? Es la energía que irradia. Eso está recogido en la Biblia, lo que pasa es que nadie sabe lo que significa. ¿En la Biblia? ¿En la Biblia Sí, está? Sí. en muchos sitios. Coño, en la iconografía de nuestros santos no aparecen todos con una corona dorada. Sí. Ese es el aura. Eso es la representación del aura. Entonces, en esta novela, que además está basada en hechos históricos, el embajador inglés en la India, para atacar a China por el culo, por detrás, quería atravesar el Himalaya y meter por allí los cañones y las tropas. Y fue a engañar al Dalai. Al Dalai Lama. Al Lama, sí, lo fue a engañar. A este que tenía el tercer ojo. Y el tío lo recibió en el salón del trono del Dalai. Se presentó el embajador Digamos, inglés. para pedirle permiso para entrar No, las no tropas. para pedir. ¿Cómo lo engañaba? Ah, Para meterle de matute las tropas Como por allí. muy inglés, vamos, Sí, muy inglés. a la inglesa. Sí. Y el tío, cuando lo vio, le dijo, usted perdone, no me dirija la palabra si es para mentirme, porque ya veo yo que viene usted derecho a mentirme. O sea, es mejor que no me dirija la palabra sobre la mentira que me quiere contar. Antes de abrir la boca al otro. Habla ya en la boca al otro. Y le dijo más, morirá usted de cáncer de hígado dentro de poco. A los 3 meses estaba muerto. Madre mía, al inglés se lo dijo. Y murió. Lo que te quiero decir, eso nosotros los mortales habituales no los tenemos. ¿Por qué el FBI, por ejemplo, y la CIA contratan a tíos que tienen visiones sobre asesinatos o lo que sea, solo por gusto o porque da resultados? No digo yo de charlatanes, No, ya. ni de embaucadores. Hay gente que tiene esas visiones y te dice,
yo he visto que un tío de pelo blanco, barba verde, zapatos no sé qué y no sé qué, estaba matando a uno. A lo mejor no te dice dónde. Luego se encuentra el cadáver, resulta que era una chavala que la había violado, que el tío tenía la barba azul, el pelo blanco y los zapatos verdes, hasta que lo trinca. O sea, ¿tú crees que hay personas con Claro, eso, con es que nuestro cerebro está preparado para eso. Si es lo mismo que nuestras células están preparadas para vivir por lo menos 120 años. Que no lo hemos logrado no quiere decir que no estemos preparados a ello. Ya. Y el cerebro le pasa igual, aunque sea un tema que la gente pueda dudar. Hay gente que tiene carácter visionario o forma visionaria y ven visiones. Y es porque y hay gente que se hace puede adivinanza. Considerar un desarrollo desarrollo amplio espectacular o del distinto cerebro, ¿no? del cerebro, porque ha tomado por otra vía que todavía nosotros no tenemos transitada. Como si para llegar de aquí a Málaga siempre coges la costa, pero puedes coger los montes. Lo que pasa es que nosotros nada más que sabemos coger la costa. Pero no quiere decir que haya otro camino. Ya. Más largo si tú quieres, o a lo mejor sería más corto, no sabemos. O por más, llegaríamos antes. Dice, ese cerebro sí está capacitado. Y el nuestro está capacitado a lo mejor para dentro de 200 años ser un superordenador. O sea que Cuando vayamos desarrollando nuestra inteligencia. Es que del Homo sapiens, es que nosotros queremos desarrollarlo todo en 2 días. Y esto no es el bálsamo de Fierabras. No, porque son millones de años de evolución. Sí, el humano lleva en la Tierra un puñado de años, ¿no? 1 millón, 2 millones, 3 millones. Vale. ¿Y qué? Por esa regla de 3 se avanza muy poco, ¿no? Claro, poquísimo. Porque los avances vienen desde hace un siglo, claro, o 2 siglos. Desde la tecnología. Y no hemos llegado a la física cuántica y a la tecnología cuántica. Espérate que lleguemos. Es que claro, estamos ahora en medicina, en nanotecnología. Es decir, que son partículas millonésimas partes. Por ahí te voy a enviar un medicamento o te voy a meter una bacteria con tal antibiótico o con tal antitumoral para que llegue al tumor, porque esa bacteria sí es capaz de penetrar en el tumor y allí reventar y comerse el tumor. Todo eso se va descubriendo poco a poco. Pero desgraciadamente en ese proceso de avance llegan las enfermedades, ¿no? Claro, y cortan la vida. Pero tenga en cuenta que en el 1200 se murió la mitad de Europa de la peste negra. Hoy día no se moriría la mitad de Europa. Claro. Ya había un sidazo por ahí como la copa de un pino y no se ha muerto casi nadie. O en 20 años se ha logrado de ser una enfermedad mortal pasarla a enfermedad crónica. Es verdad. Antes era una sentencia de muerte. Sí, la prueba está. Personajes muy famosos que murieron, Rojazo, por ejemplo. Sí. ¿no? Ese hoy no hubiera muerto, ¿no? Probablemente no. Y eso que se vino ahí a uno de los descubridores del virus del SIDA, que era Paul Senier. Y se vino a París. Yo me acuerdo de verlo en el avión en camilla. Sí. Pero es para que veas tú el tema, lo que se ha avanzado. Eso lo he visto yo. El tío venía en avión, no venía en la carabela de Colón, coño. Ya. De esto hace 30 años, 40 años, 50 años. Y ya es una enfermedad crónica que si la coges al tiempo tienes muchas posibilidades. Claro, en África los negritos se mueren como chinos. No como negros, como chinos, como piojos. Porque no hay a las perro atenciones flaco que hay, todo pulga. no hay las atenciones que hay en el mundo Claro, occidental. ni las medicinas, Eso, porque eso cuesta dinero, si es que estamos en lo de siempre. Pero eso a perro flaco todo pulga. Por eso estos venden parte del hígado por 60.000 euros. A lo mejor es para salvar su casa, que la tienen hipotecada y para comer unos años, porque llevan 4 en desempleo. Pues sí, puede que sea. Lo que pasa es que eso es delito en España. Es como si ponen en el mira anuncio: mato por 3.000 euros a quien me diga. Coño. Joder. Claro. Porque, doctor, y por ejemplo, no se da la circunstancia, ¿no? Pero un médico está, digamos, cometiendo un delito si interviene en este tipo de trasplante, y lo sabe, ¿no? Y no en puede. España, En artículo España, 156 bis. España. Sí.
Ahora tú dile a un americano que se vaya con un cirujano de cojones y su equipo a trasplantar a Colombia un hígado de un niño, una médula o lo que sea. Dile que no, coge el pasaporte, se va, a él le importa un cataplín. Y ahí, si es de niño vivo, muerto, medio muerto, lo que le cuenten lo admite, no pregunta y dice, no pregunte que si profundizamos la cosa se pone fea. Ya. ¿No? ¿Y quién te dice que no hace un trasplante hepático allí? Sí, lo que decía Quevedo, que con el dinero... Por el perro, por el dinero baila el perro. Baila el por perro. dinero baila el perro. Muy bien. Es cuestión de dinero. Y el dueño le enseñará a bailar al perro. Pues no sí. te quepa duda. Y lo tiene ahí. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas del Exxon Valdez? Aquel petrolero que montó la de Dios, la catástrofe más tremenda de... Pues eso eran las compañías petrolíferas y sabían que iba a pasar y estaba denunciado que iba a pasar. Eso es en Florida, ¿no? No, Florida no, Alaska. En Alaska. Bueno, pues se invirtieron no sé cuántos millones de crudo, millones de kilos de crudo, de galones de crudo, que un galón son 4 litros y medio, millones de galones. Y estaba anunciado y pasó. ¿Le pasó algo a las petroleras? Nada. Se tuvieron que gastar 900 millones en reformar, 900 millones de dólares de aquella época en reformar todos los oleoductos y todo. Sí. Pero, ¿les pasó algo? ¿Lo fusilaron? No. ¿El daño que hicieron y lo que costó? Pues a pagarlo con los impuestos. Como aquí llega el carota del Caixa Cataluña, como sea, ¿cómo se llamaba? ¿Qué sociata de mierda? No me acuerdo, ya te acordarás. Bueno, Narcíserra, con la cara de gilipollas. Y no, si es legal, hombre, que yo en una compañía privada, estando en quiebra, me puedo subir 2 veces el sueldo. Vamos, es que me capa por administración desleal y acabo en la cárcel. Lo aprobaron, ¿no? Claro, en una reunión como el Consejo de Ministros, no, como cuando en el Parlamento la maná de cabrones que hay, que son cabrones por ciento. No, cabrones. ¿Cómo? Cabrones. Son como sean. Hombre, seguro, está España muerta de hambre y los tíos se reúnen y es legal. Hemos reunido en el Congreso que nos tenemos que subir el 20% del sueldo y se quedan tan tranquilos. Y oye, y además que paguen las multas, que paguen las multas de nuestros coches, que hay 7.000 euros en capítulos de pagar multas. Sí. Pero bueno, también las multas también las pagamos nosotros. Y dices tú que no somos una mancha de cabrones, pero vamos, para llevarlos al paredón a todos. Vamos a aparcar ese tema. Derecha, izquierda y medio pensionista. Porque ese tema es... Porque, hombre, claro. Y como está, lo que está Vamos cayendo. A ver, Pepe, yo presidente de Unicaja. Yo, director general de Unicaja con mi consejo de administración. Unicaja en quiebra. Y digo, oye, que nada más que estamos ganando 300.000 euros al año, vamos a asumírnoslo a 500.000. ¿Quién va a decir que no? Se ha aprobado por unanimidad legal. Es legal, es legal. Y eso no se puede parar. Pues no, porque es un organismo público y no es un organismo privado, porque si yo eso lo hago en federación de contrata con las Coplovis, claro, me cogen intervendría Hacienda y toda la historia. ¿Cómo Hacienda? ¿No? Hacienda, que me metían en la cárcel por administración desleal. Ya. Si encima hay que no hay dinero, saqueo el poco que hay y luego que paguen los españolitos. Dice, mira, aquí hemos dejado una deuda de 2.000 millones, anda, tráenos más. Es que el rescate se ha hecho a la banca. No, se ha hecho a la banca a través nuestra. Con dinero público, claro. Nuestro. De todos nosotros, claro. ¿Y eso no es administración desleal? Total, eso es... ¿Y eso no es falta de vergüenza integral? Tenían que estar todos fusilados. Una desvergüenza. Fusilados. Estos desgraciados al final nos van a llevar a una dictadura, si no, ojo al parche. Doctor... Y vamos a volver a empezar por otro lado. El cuarto tema... Sí, es que me encabrona. Yo no quiero hablar de los etarras ni de nada porque me encabrona. Es que es mejor... Es que oigo ideas peregrinas. Anoche, en no sé qué, porque todo lo que hablaba era de esto de la excarcelación y tal. Bien. Anoche, dice uno, bueno, es que una cuestión moral, claro, como lo más importante del mundo es la vida del hombre, da igual que uno mate a uno que a 22. No, por favor. Digo, vamos a ver. ¿Eso dijo? Bien. Sí, uno. Legalmente. Hablo legalmente. Bien.
Y digo, bueno, entonces Hitler era un angelito, había matado nada más que a 6 millones de judíos, daba igual que hubiera matado a uno, no me jodas. ¿Cómo va a ser igual matar a uno que a 6 millones? Por favor. Entonces Hitler tenía que estar en los altares. Si nada, total, habían sido 6 millones. Esta etarra que ha salido ha matado a 24 o a 23. Da igual, con uno solo. No, mire usted, no. Bueno, pues el argumento era que legalmente... pero bueno, ¿esto cómo puede ser que un asesinato te salga a 1 año y 3 meses? Es inconcebible ese tema. Por eso no me quiero extender en esto, porque es que... Sí, vamos a hablar... pido mañana mismo que venga un capitán general. Doctor, y acabe con toda esta historia. Cultivo celular para regenerar el cabello. ¿Quiere decir que... Sí. ¿Se puede conseguir que... Sí, esto es... que se haga crecer el cabello? Esto es un estudio que ha habido últimamente de la Academia Nacional de Ciencias, procedimiento de la Academia Nacional de Ciencias, el PNAS americano, que es un equipo de investigadores de Estados Unidos que han estado buscándole de la Universidad de Columbia 3 pies al gato, porque claro, una cosa es el implante de pelo, es decir, que aquí te sacan pelo, 10 folículos, y lo eso ponen no es aquí. Eso no es esto, ¿no? Esto es cultivo de células, de folículos pilosos, para que de forma clonada se multipliquen en clones y creen pelo sin necesidad de quitártelo de un lado y llevártelo a otro. Increíble. Y eso se puede hacer. Vamos, se está tratando el tema, ¿no? Y además es una cosa muy curiosa, porque la jefa o una de las jefas de toda esta investigación es Ángela Cristiano. Bueno, esa es de la Universidad de Columbia. Esta era una científico que empezó con alopecia areata. Areato es de área y alopecia sin pelo, que se le quedaban a redondones, se le caían los mechones de pelo. Y la tía dijo, coño, que me quedo calva, a investigar como una loca. O sea, claro. Investiga porque el problema lo tenía ella, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Vale? Es que cuando más aprieta el zapato es cuando lo llevas tú. Pues sí. Si lo lleva el otro, dices, coño, parece que la aprieta, pero a ti no te duele. Pasa eso, que cuando hay un problema que no nos toca, claro, bueno, allá ellos, pero cuando nos toca el problema... Entonces, estos sacaron folículos pilosos, los cultivaron en piel humana sobre ratones y vieron que sin añadirle factores de crecimiento plaquetario, claro, pues si no el tema está desvirtuado. Sí. Y entonces vieron que sí, que se clonaba y que el pelo le duraba 6 meses o algo así creciendo. Entonces este es el principio de este estudio que probablemente dará origen a la clonación del pelo, porque en el pelo intervienen muchos factores hormonales, muchos factores vasculares, hormonales, muchos raciales. También. Sí, ¿tú has visto los chinos con mucha barba? Poca. Es verdad. Claro, los maoríes 3 pelos en el bigote, los negros tienen un pelo que parece estropajá. Los cristianos tenemos el pelo lacio. No todos tenemos, claro, digamos, el mismo sistema de cabello. El mismo sistema. Bien, es verdad, sí. Pues, ¿tú has visto un negro calvo? Es rarísimo verlo. Muy raro, muy raro. Tienes que tener 90 Los hay, sí, pero rarísimo. Muy raro. En el mundo occidental, con 50 años ya tienen una entrada que parece la autovía del Mediterráneo. El mundo de color, el mundo negro, es porque quizás su genes... Estamos en la genética, en cuestiones hormonales. Por ejemplo, en la raza blanca, la testosterona, que es la hormona masculina, influye mucho en el desarrollo del cabello. Y además un acúmulo alto de testosterona en cuero cabelludo induce a la caída del pelo. Pues ahí son problemas raciales, genéticos, hormonales. Pero nosotros los blancos, que somos los que antes se nos cae el pelo y nos quedamos... Entonces, estamos en primera fila. Estamos en primera fila de caída de pelo. Pues si nosotros logramos cultivar las células, que son fibroblastos en el fondo, cultivar las células... ¿Pero esas células están muertas? No. No, hombre, las cogemos con nuestro folículo piloso.
Arrancamos el folículo piloso, lo ponemos en cultivo como las cebollas o como las patatas. Dice, ya tengo la planta de patatas con las patatillas. Dice, pues saca, la corta y empieza a plantar, que siguen saliendo plantas de patatas. Eso es en el fondo. O sea, eso es clonar. Entonces, si logramos mantener un cultivo vivo con clonación y que cree pelo, pues se habrán acabado los calvos. ¿Qué le ocurre a los calvos actuales? Que tú no has visto que parece que le han plantado lechuga en la cabeza, pues sí, alguno, al otro y al otro. Hay algunos que sí. Me parece una plantación esos trasplantes que se hacen. Que tú coges de aquí, con un sacabocado especial que hay, 10 folículos pilosos, quita de aquí el pellejo, lo pones aquí y el de aquí lo traes aquí. Pero nada más, eso se queda ahí, no Eso ayuda a repoblar, a repoblar la otra parte, que en este procedimiento claro, sí, ¿no? Claro. Y esto, la pobre Ángela esta, la Ángela Cristiano, que no me acuerdo de ella porque tiene el apellido de Ronaldo, del nombre de Ronaldo. La Ángela Cristiano empezó a ver que se le caían mechones por la nuca y dijo, la hostia, que me quedo calva, no me va a mirar ni un tío. Y entonces tenía una alopecia areata y entonces empezó a estudiar y ha hecho 80 estudios sobre pelo hasta que ha llegado a este, que es importante. Muy bien. Pues eso... eso yo voy a ir por el mundo económico. Sí. Eso sería una revolución. ¿Qué ocurre con esta fiesta, Pepe? Que dentro de 10 años ya los calvos habrán muerto y ya no habrá calvos. Porque empezarán a implantarse. Claro. A implantarse de esa manera. O sea que la frase esa famosa de a los 100 años todo el mundo es calvo. Ya no. Si logramos clonar los folículos pilosos, pues es clonación. Pues eso sería, no vea, una revolución económica. Pero que esto en 8 o 10 años está. Por eso digo que aprovechen ahora los calvos, que dentro de 10 años o han palmado o se ponen pelo. Será cuestión de pasta, como siempre. Muy bien, sí, todo el dinero, todo es... Pero como siempre, Pepe, será cuestión de pasta. Bueno, pues el último tema que le llevamos a la audiencia es la fibrosis que a veces se preguntan las personas que padecen este tema. Fibrosis pulmonar. ¿De dónde viene esto? Pero si yo ni fumo ni y tengo una fibrosis pulmonar. Bueno, esto es un estudio que es complicado, ¿no? Sí. Esa enfermedad que te corta la vida muchísimo. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que empieza a épocas relativamente tempranas, que no te impide realizar las tareas cotidianas para arriba para abajo hasta que ya te vas ahogando del todo. Y entonces te hacen un test de tórax y dicen, tiene fibrosis pulmonar idiopática. ¿Idiopático qué quiere decir? Fibrosis quiere decir cicatriz. Sí. Pulmonar en el pulmón. Idiopático, que no tenemos ni puta idea del origen de la enfermedad. Bien. Dentro de esas fibrosis pulmonares idiopáticas había un grupo muy importante de españoles que han resuelto bastantes casos. Casi el 50% no es idiopático. El 50% están provocadas por una reacción antígenos-anticuerpos con las plumas de los edredones y las plumas de los almohadones y la ave, el contacto con ave o con hongos. Y luego también diré con esporas, pero eso ya no dan lo que es una fibrosis pulmonar idiopática. Las esporas lo que producen es una enfermedad que se llama hemocromatosis idiopática infantil, y también la hay en el ganado, que es por unas esporas de hongo que entran en el organismo, joden los alveolos pulmonares, debilitan. O sea, en los niños el problema es que aunque haya contaminación de hongos en toda la casa, sí, eso volvió loco a más de uno, ¿no? Sí, sobre todo a la de Atlanta, que es el Centro Nacional de Enfermedades de Atlanta. Raras, no raras, no, lo que sea. Entonces eso los volvió locos porque había un barrio en un sitio, en una ciudad, no sé si era Seattle o algo así,
donde empezaron a enfermar los niños, donde esos niños morían por hemorragias pulmonares, cuando estornudaban eran bebés, les salía sangre, en fin, un Cristo. Y eso era por unas esporas de unos hongos, que aquí en la Europa oriental, por Ucrania, Bulgaria, Hungría y Bielorrusia, empezaron a morir animales jóvenes por hemorragias pulmonares, se morían. Y era idiopática también porque no sabían de dónde venía. Y al final averiguaron que eran por las esporas de un hongo. Que estos ganados lo habían tomado porque habían estado mucho tiempo en silos cuando la Unión Soviética era soviética, cuando todo funcionaba así, y se habían apulgarado, se habían llenado de hongos. Y como al ganado le daban esa chimba con hongos, los hongos pasaban, las esporas se hacían volátiles, se pasaban al torrente respiratorio de los animales y a los jóvenes les afectaba y los mataba por esa hemocromatosis pulmonar infantil, que no era más que esporas. En la Atlanta lo vieron y era porque había habido una inundación, se habían llenado los bajos de esporas de ese hongo y a través del aire acondicionado llegaban a las habitaciones. A los adultos no le hacía nada porque su sistema arteriovenoso de los alveolos pulmonares estaba fuerte. Pero en los niños, que es débil, como esas esporas evitan la síntesis de proteínas vasculares de las que rodean los vasos, pues se hacían quebradizas y con un estornudo, con un vómito, sangraban como locos. Pero... Bueno, pues esto que es la fibrosis pulmonar idiopática es en gente con edad, pero que lleva desarrollándola años, y en el fondo es una alergia pulmonar. Eso es en el fondo. Y eso se ha visto ahora. Se ha estudiado porque ha salido en el Lancet en el Lancet de medicina, pero en la parte respiratoria, ¿no? Sí. Y hacen responsable de la fibrosis pulmonar idiopática, que quería decir, se desarrolla la fibrosis, no sabemos por qué. Al no saber por qué, tampoco puedes aplicarle remedio, y los tíos se morían en unos pocos años. Esa es otra, aparte de no saber de dónde viene, no hay remedio para Claro. Entonces, esta alergia pulmonar de alveolos pulmonares se ha visto porque se ha estudiado los sitios donde estaban, si tenían edredones con plumas, claro, o sea que les viene de las plumas, y tenían la inmunoglobulina G a las plumas, la tenían positiva. O sea, yo no sé, pero ya no se usa afortunadamente. Sí, muchos almohadones de pluma y tal, claro que sí. Que eso habría que eliminarlo, ¿no? Por supuestísimo. Porque eso puede producir este tema, ¿no? Y crea una catástrofe a los productores de edredones de pluma y de almohadas de pluma. Plumas de aves, ¿no? Sí, plumas de aves. Pues... Claro, y esto se ha ido investigando desde el 2008. La imagen del escáner de una fibrosis pulmonar idiopática es muy fácil. Empieza por el exterior de los pulmones, se van cicatrizando, haciendo como fibrosis, cicatrices, y va hacia el centro hasta que te deja sin respirar, te deja sin capacidad respiratoria, estás lleno de infecciones pulmonares, no pulmonares, que te mueres, que te mueres. Entonces, cuando han visto esto, han dicho, hay que investigar la inmunoglobulina G para ver si tienen esa alergia a los pulmones. Primero, hacer una historia médica detallada, a ver si en su casa tiene pulmones, tiene sobre todo almohadas, edredones de pluma, o en su sitio de trabajo. O bien que sea un tío que esté mucho en granja de pollo. Claro, porque... O bien si está en contacto con hongos, porque la otra parte son hongos. Pero el 46% de las fibrosis pulmonares idiopáticas viene por las plumas, ¿no? Viene por las plumas, ya no es idiopática. Prácticamente el 50% se debe a una alergia a la pluma, al plumón. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si tú eso lo investigas,
tú haciendo un escáner, coño, tiene una fibrosis, no tiene síntomas todavía, o el tío te dice, sí, me canso a subir cuestas, pero en fin, lo propio, los años, es que lleva 10 o 15 años incubando la fibrosis, hasta que ya no tiene remedio. Ahora, con esta fibrosis, si tú la tratas con cortisona como antiinflamatorio, le evitas la exposición continua a los plumones y demás, o a las gallinas, ha evitado el 90%. O sea, esos edredones que los edredones de plumas que eran te tan dan divinos, calor extraordinario y no pesan. Exacto, esos van rellenos de plumas, ¿no? Claro, pues mejor la manta zamorana, que pesa mucho. Eso te iba a decir, recurrí a la manta de siempre, ¿eh? A la manta zamorana, a la de paño de abeja. Yo voy a tenerlo en cuenta. Manta zamorana y paño de abeja salmantino, manta salmantina. No está, pues no creas tú que tontería. va descaminado. No. Ese tema hay que estudiarlo porque aparte de que efectivamente calienta y tal, todo esto, sí, y no pues, pesa. es práctico porque no pesa, Claro, y se monta bien. Pero que parece mentira, dice, hoy duerme el colchón de plumas como si fuera el rey, dice, pues va de culo, tío. Como tengas una ligera alergia a hacer la fibrosis pulmonar que te cuesta la vida. Pues sí. Aunque vivas como un rey, mueres como un perro, asfixiado. Pues eso hay que tener cuidado, porque además Pero que da mucho que pensar ese tema. Claro, pero que es importante que los médicos generales se conciencien ante una fibrosis pulmonar que es muy fácil de diagnosticar. Eso te iba a decir. Y los neumólogos, claro, muy fácil de diagnosticar y muy difícil de tratar, no tiene tratamiento hasta ahora. Y los neumólogos que también se conciencien y que pregunten. Oiga usted sabe si en su casa, su señora, usted utilizan almohadas de plumas o cojines con plumas, o en su puesto de trabajo, si tiene usted frío, tiene usted un edredón para echárselo en las piernas y es de pluma. O sea, investigation. Hay que investigar en historia clínica en ese aspecto. Muy bien. Pues bueno, doctor, pues ya está, ya nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Otro día hablamos del gobierno. Bueno, del gobierno prefiero no hablar porque me van a llevar a la cárcel. Tú no ves, estos temas son los que de interés. Por ejemplo, este último que hemos hablado de los edredones. Sí. Son muchas las familias que usan ese tema. Lo que yo no sé si están recubiertos de plumas o no lo sé. Sí, no, recubiertos no, dentro están las plumas. Dentro de... Pero es lo mismo que hay otra enfermedad que tú sabes que mucha gente decía que tener loros en la casa daba mala suerte, pero es una enfermedad que transmiten los loros, que es la citacosis. O sea, que es que existe. Dice, uy, los loros traen muy mala suerte. ¿Qué coño? El loro que trae la enfermedad es la citacosis. Que es distinto. Como el perro, dice, el perro da muy mala suerte. Dice, no, el que te ha mordido tenía la rabia. Es que es distinto. Pero, por ejemplo, los de plumas, los papagayos, los loros, los periquitos y todo eso, lo que dan es citacosis, que es una enfermedad que ellos transmiten. Las plumas pues te crean una alergia, esa alergia afecta a los pulmones se inflaman, se cicatrizan, una vez, otra vez, hasta que te quedas sin aire. No puedes respirar. Claro. Y entonces ya eres proclive a todas las infecciones, a todo, hasta que palmas como un ratón. Y como no tenía tratamiento, pues requienta en cantimpace, dura lo que dure. Pues ténganlo en cuenta, el tema de los edredones, el tema de o las almohadas también. Almohadas de plumas, colchones de plumas, que también lo hay. Que mucha gente antiguamente la lana escardada, la lana, o el corcho molido, y el colchón, estoy hablando del colchón. Sí, ya sé, el colchón, y yo lo he visto de panocha de maíz. De panocha también. De panocha y de paja. Y te tumbaba en un colchón de paja y te picaba la espalda como Dios. Pero no venía esta clase de enfermedades o clase de evidentemente o de complicaciones. Sí. Ahora la paja, si se meaba el niño en lo alto de la paja, tenía olor allí 3 años. Eso es horroroso. Bueno, doctor, como siempre, gracias una vez más.
Pues nada. Y bueno, y nos veremos Dios mediante el miércoles próximo. Si Dios quiere, si ese no quiere, aquí no nos vemos ni Yo Dios. creo que sí. Tú lo de la monja argentina. Antes le pedía a todo Dios, a Dios, y ahora le pido a todo A Dios. todo Dios. Igual. Lo dicho, muchas gracias, doctor. De nada, buenas noches a todos. Buenas noches.